Mi esposa me dejó porque su mejor amiga mintió sobre mí, pero 18 meses después, la exnovia de su amiga me envió las pruebas, que lo cambiaron todo, y la justicia fue brutal. Tengo 35 años, vivo en Denver, y hace como 1 año y medio que me divorcié de la que pensé que sería el amor de mi vida. Y la cosa es que no fue por problemas entre nosotros, no fue porque nos dejamos de querer ni nada de eso, fue porque la mejor amiga de mi ex esposa literalmente destruyó nuestro matrimonio con mentiras, y mi esposa le creyó a ella en lugar de creerme a mí. Todavía me cuesta procesar todo lo que pasó, la verdad, pero necesito contar esta historia porque el final, bueno, digamos que hubo algo de justicia al final, aunque eso no arregla todo el daño que se hizo. Conocí a Charlotte hace como 6 años en un evento de trabajo, una de esas conferencias aburridas donde todos están tomando vino barato y fingiendo que les importa el networking. Ella trabajaba en marketing para una empresa de tecnología y yo en desarrollo de software, y conectamos inmediatamente, ya sabes, esa química instantánea que no puedes explicar. Empezamos a salir, y todo fue perfecto. Los primeros meses, hasta que conocí a Brittany. Brittany era la mejor amiga de Charlotte desde la universidad. Y cuando digo mejor amiga, digo que eran inseparables tipo hermanas siamesas. Se hablaban todos los días, se veían al menos 2 o 3 veces por semana, y Charlotte siempre estaba mostrándome fotos de ellas dos en Instagram o contándome anécdotas de sus aventuras juntas. La primera vez que conocí a Brittany fue en un brunch como 3 meses después de que Charlotte y yo empezáramos a salir, y honestamente desde ese primer momento supe que iba a ser un problema. No sé cómo explicarlo, pero Brittany tenía esta energía de querer ser el centro de atención todo el tiempo, y se notaba que no le gustaba que Charlotte estuviera con alguien que le quitara protagonismo. Durante todo el brunch estuvo haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre mí, tipo, oh, qué interesante que trabajes en tecnología. Charlotte siempre dijo que nunca saldría con un nerd, o cosas como, espero que sepas que Charlotte es muy especial y necesita a alguien que realmente la valore, mirándome como si yo fuera un idioma que no merecía estar ahí. Le mencioné a Charlotte después que Brittany me había parecido un poco intensa, y ella solo se rió y me dijo que Brittany era así, muy protectora, pero que era buena gente cuando la conocías mejor. Yo quería creerle, obviamente, porque amaba a Charlotte y no quería causar problemas con su mejor amiga, así que decidí darle una oportunidad. Las cosas fueron más o menos manejables el primer año, aunque Brittany siempre encontraba formas de insertarse en nuestra relación. Si Charlotte y yo teníamos planes para una cena romántica, Brittany de repente tenía una emergencia y necesitaba que Charlotte fuera a su apartamento inmediatamente. Si yo le compraba un regalo a Charlotte, Brittany hacía comentarios sobre cómo ella le había regalado algo similar pero mejor hace años. Era agotador, pero yo lo toleraba porque Charlotte era increíble y valía la pena lidiar con su amiga molesta. Después de como 2 años y medio de estar juntos, le propuse matrimonio a Charlotte en una caminata por las montañas rocosas, uno de nuestros lugares favoritos, y ella dijo que sí, entre lágrimas de felicidad. Fue uno de los mejores momentos de mi vida. Literalmente sentía que todo estaba cayendo en su lugar. Pero entonces empezó la pesadilla de la planificación de la boda, y Brittany se volvió absolutamente insoportable. Charlotte quería que Brittany fuera su dama de honor, lo cual yo entendía completamente. Pero Brittany no estaba satisfecha solo con eso. Quería tener voz y voto en cada decisión, desde el color de las servilletas hasta la lista de invitados, y si Charlotte elegía algo que a Brittany no le gustaba, Brittany hacía drama hasta que Charlotte cambiaba de opinión. Yo intentaba mantenerme al margen porque no quería ser el novio controlador que se mete en los planes de la boda, pero llegó un punto en que ya era demasiado. El momento que más me acuerdo fue cuando Brittany exigió, y cuando digo exigió, es porque literalmente lo exigió, que quería caminar sola por el pasillo antes de que entrara Charlotte, como su propio momento especial, porque según ella había sido parte de la vida de Charlotte por mucho más tiempo que yo, y merecía ese reconocimiento. Charlotte pensaba que era una idea linda, y me preguntó qué opinaba, y yo le dije que me parecía un poco extraño que su boda se tratara tanto sobre Brittany, pero al final, accedimos porque Brittany amenazó con no participar en la boda si no le dábamos su momento especial. La boda en sí fue hermosa, a pesar de todo el drama previo, aunque Brittany se aseguró de ser el centro de atención en cada oportunidad que tuvo. Durante su discurso como dama de honor, habló más sobre ella y su amistad con Charlotte que sobre nosotros como pareja, y en un momento incluso hizo un comentario tipo, bromeando pero no, realmente bromeando sobre cómo ella conocía a Charlotte mejor que nadie,
y esperaba que yo pudiera estar a la altura. Varios de mis amigos me comentaron después que les pareció raro el discurso, pero yo solo quería que el día terminara bien y no darle importancia a las cosas negativas. Los primeros meses de matrimonio fueron increíbles. Vivíamos en una casa que habíamos comprado juntos en un barrio tranquilo de Denver. Ambos teníamos trabajos estables, y estábamos haciendo planes para el futuro, tal vez tener hijos en un par de años, viajar, todas esas cosas que las parejas recién casadas planean. Pero Brittany seguía siendo una presencia constante en nuestras vidas. Aparecía en nuestra casa sin avisar, llamaba a Charlotte a cualquier hora del día o la noche, y Charlotte siempre le hacía caso. Yo le mencioné varias veces que necesitábamos establecer límites más claros con Brittany, que era importante que tuviéramos nuestro espacio como pareja casada, pero Charlotte se ponía a la defensiva y decía que yo estaba siendo egoísta y que no entendía lo importante que era su amistad con Brittany. Entonces, como al año y medio de estar casados, Brittany y su novio Ryan terminaron su relación de forma bastante dramática, algo sobre que él le fue infiel o algo así. Nunca supe los detalles exactos porque honestamente no me importaba. Brittany estaba devastada según Charlotte. No podía quedarse en su apartamento porque había demasiados recuerdos dolorosos, y Charlotte sugirió que Brittany se quedara con nosotros por unos días hasta que se sintiera mejor. Yo no estaba para nada contento con la idea, pero tampoco quería parecer un monstruo insensible, así que accedí pensando que serían literalmente unos días, tipo una semana máximo. Brittany se instaló en nuestra habitación de huéspedes con sus 2 maletas enormes, y lo que supuestamente iban a ser unos días, se convirtieron en semanas. Vivir con Brittany fue una pesadilla, absoluta. Dejaba sus cosas por toda la casa, usaba mis productos de baño sin preguntar, comía nuestra comida y nunca reponía nada. Y lo peor de todo es que monopolizaba completamente el tiempo de Charlotte. Cada noche cuando yo llegaba del trabajo, Charlotte y Brittany estaban en la sala viendo películas o chismeando, y cuando yo intentaba pasar tiempo con mi esposa, Brittany hacía comentarios sobre cómo yo era poco sensible a su situación difícil. No podía tener una conversación privada con Charlotte porque Brittany siempre estaba ahí. No podíamos tener intimidad porque Brittany estaba en la habitación de al lado y las paredes no eran gruesas, y básicamente sentía que era un extraño en mi propia casa. Después de un mes de esto, ya no aguantaba más. Le dije a Charlotte que necesitábamos hablar a solas y le expliqué que aunque entendía que Brittany estaba pasando por un momento difícil, ya había sido suficiente tiempo y necesitaba que Brittany encontrara su propio lugar. Charlotte se molestó muchísimo conmigo, me acusó de ser cruel y egoísta, dijo que no podía creer que estuviera votando a su mejor amiga cuando más lo necesitaba. Y terminamos en una pelea horrible donde básicamente me dio un ultimátum tipo: o acepto que Brittany se quede el tiempo que necesite, o duermo en el sofá. Yo no iba a dejar que me echaran de mi propia habitación, así que mantuve mi posición y le dije que Brittany tenía que irse esa semana. Charlotte lloró. Brittany lloró cuando se lo dijeron, y yo quedé como el villano de la historia. Pero la cosa es que era mi casa también, y tenía derecho a tener mi espacio. Brittany finalmente se fue como 3 días después, pero el daño ya estaba hecho. La relación entre Charlotte y yo estaba tensa. Ella me trataba con frialdad y pasaba aún más tiempo con Brittany fuera de la casa, y yo sentía que estábamos creciendo distantes. Intenté arreglar las cosas, planeé una cena romántica, le compré flores, le escribí una carta explicando mis sentimientos, pero Charlotte seguía resentida. Brittany tampoco ayudaba para nada. Cada vez que veía a Charlotte, le llenaba la cabeza con ideas sobre cómo yo era controlador y no valoraba su amistad. Y aunque yo no escuchaba estas conversaciones directamente, Charlotte me repetía cosas que Brittany decía, y era obvio que estaba tratando de sabotear nuestro matrimonio. Y entonces, pasó lo que básicamente destruyó todo. Era un viernes por la noche, como 2 semanas después de que Brittany se había ido de nuestra casa, y yo había salido con algunos amigos del trabajo a tomar unas cervezas en un bar del centro. Charlotte tenía planes con Brittany esa noche, así que pensé que sería buena idea darle su espacio y yo hacer lo mío. Estuvimos en el bar por como 3 horas, hablando de trabajo y deportes, nada especial. Y luego volví a casa tipo 11 de la noche. Cuando llegué, Charlotte no estaba, asumí que todavía estaba con Brittany, así que me puse cómodo y me puse a ver televisión esperándola. Charlotte llegó a casa, como a la 1 de la mañana, y desde que entró por la puerta supe que algo estaba mal. Tenía los ojos rojos de llorar, estaba temblando,
y me miró con una expresión que nunca le había visto, tipo entre furia y dolor absoluto. Le pregunté qué pasaba, y ella solo dijo, Brittany, te vio. Yo no tenía idea de qué estaba hablando, literalmente estaba completísimo confundido, y le pedí que me explicara. Charlotte. Entonces me soltó toda esta historia, sobre cómo Brittany había estado en el mismo bar donde yo estaba con mis amigos, y me había visto besándome con otra mujer en una esquina oscura del bar. Dijo que Brittany la había llamado inmediatamente, devastada porque tenía que contarle a su mejor amiga que su esposo la estaba engañando, y que Brittany había descrito a la mujer en detalle, una rubia con vestido rojo, y que me había visto con mis manos en su cintura besándola, apasionadamente. Yo me quedé ahí sentado sin poder creer lo que estaba escuchando. Le dije a Charlotte que eso era completamente falso, que yo había estado con mis amigos toda la noche y que ni siquiera había hablado con ninguna mujer que no fuera la mesera, pero Charlotte no me creía. Estaba histérica, gritando que Brittany no tenía ninguna razón para mentir, que Brittany era su mejor amiga y nunca le haría daño inventando algo así, y que obviamente yo era el mentiroso tratando de encubrir mi infidelidad. Le supliqué que me escuchara. Le dije que podíamos llamar a mis amigos para que confirmaran que estuve con ellos todo el tiempo, pero ella dijo que mis amigos obviamente me cubrirían. Le sugerí que fuéramos al bar y pidiéramos ver las cámaras de seguridad, pero ella dijo que eso no probaría nada porque tal vez había pasado en el baño o afuera. No importaba qué dijera o qué evidencia ofreciera. Charlotte había decidido creerle a Brittany en lugar de creerme a mí, su esposo. Pasamos toda la noche discutiendo en círculos, yo negando todo porque literalmente no había pasado nada, y ella insistiendo en que Brittany había visto lo que vio. Al día siguiente Charlotte empacó una maleta y se fue a quedarse con Brittany, y yo me quedé solo en la casa sintiéndome como si mi mundo se estuviera desmoronando. Los siguientes días intenté contactar a Charlotte cientos de veces, llamadas, mensajes, emails, pero ella no respondía nada. Finalmente, como una semana después, recibí un mensaje de texto de ella que decía, simplemente, quiero el divorcio, mi abogado te contactará pronto. No podía creerlo. Mi esposa, la mujer que amaba más que nada en el mundo, estaba pidiéndome el divorcio por mensaje de texto, basándose en una mentira completamente fabricada por su amiga manipuladora, y no había absolutamente nada que pudiera hacer para convencerla de la verdad. Intenté hablar con ella en persona, pero Brittany siempre estaba ahí como una guardaespaldas bloqueándome el acceso, y las pocas veces que logré estar solo con Charlotte por unos minutos, ella solo repetía que no podía perdonar la traición y que necesitábamos terminar todo lo más rápido posible. El proceso de divorcio fue rápido y brutal. Charlotte no quería nada mío, solo quería terminar la relación y seguir adelante con su vida, lo cual en cierto modo hizo todo más fácil legalmente, pero emocionalmente fue devastador. Tuvimos que vender la casa que habíamos comprado juntos, dividir nuestras cosas y básicamente desmantelar toda la vida que habíamos construido, todo porque Brittany había decidido destruir nuestro matrimonio con sus mentiras. Lo peor de todo fue que Brittany le contó su versión de la historia a todos nuestros amigos mutuos, pintándome como un infiel horrible que había traicionado a su pobre mejor amiga Charlotte, y mucha gente le creyó. Perdí amistades. Me convertí en el villano en el círculo social que compartíamos, con Charlotte, y por meses sentí que mi vida era una pesadilla de la que no podía despertar. Traté de seguir adelante lo mejor que pude. Me mudé a un apartamento más pequeño, me enfoqué en mi trabajo, intenté hacer ejercicio y mantenerme ocupado para no pensar constantemente en todo lo que había perdido. Algunos de mis amigos más cercanos, los que realmente me conocían, sabían que yo era incapaz de engañar a nadie y me apoyaron durante todo el proceso, pero había este vacío constante en mi pecho, porque sabía que era inocente y no había forma de probarlo. La injusticia de todo me consumía. Pensaba constantemente en Brittany y en por qué había hecho esto, qué había ganado ella destruyendo mi matrimonio. Y la única conclusión a la que podía llegar era que ella nunca había querido que Charlotte fuera feliz conmigo, porque eso significaba que Charlotte la necesitaría menos. Pasaron como 2 meses desde el divorcio, cuando recibí un mensaje de Facebook de una mujer, llamada Danielle, que yo apenas conocía. Danielle era amiga de Brittany, o había sido amiga de Brittany, y me decía en el mensaje que necesitaba hablar conmigo urgentemente sobre algo importante relacionado con Charlotte y Brittany. Honestamente pensé que era algún tipo de trampa, tal vez Brittany tratando de conseguir más munición en mi contra, pero Danielle insistió que era algo que yo necesitaba saber
y que ella se sentía horrible por no haber dicho nada antes. Accedí a encontrarme con ella en una cafetería neutral, más por curiosidad que por otra cosa. Cuando nos encontramos, Danielle se veía nerviosa y culpable, y antes de que yo pudiera decir algo, ella sacó su teléfono y me mostró una serie de capturas de pantalla de mensajes de texto entre ella y Brittany. Los mensajes eran de la noche en que supuestamente Brittany me había visto besando a otra mujer, y en ellos Brittany le contaba a Danielle toda la verdad. En los mensajes, Brittany admitía que había inventado toda la historia sobre verme con otra mujer, que nunca había estado en ese bar, y que lo había hecho porque estaba harta de que yo hubiera echado a Charlotte en mi contra, y había arruinado su amistad. Los mensajes decían cosas como: finalmente le conté a Charlotte que su esposo la engañó. Obviamente no es verdad, pero ella me creyó completamente. Ahora va a dejarlo, y podremos volver a ser solo nosotras dos, y él se merece sufrir después de lo que me hizo. Me quedé ahí sentado, mirando esas capturas de pantalla, sin poder procesar lo que estaba viendo. Era la prueba real y tangible de que Brittany había mentido, de que yo había sido inocente todo el tiempo, de que mi matrimonio había sido destruido por una mentira deliberada y calculada. Le pregunté a Danielle por qué me estaba mostrando esto ahora, por qué había esperado 2 meses, y ella me explicó entre lágrimas que en ese momento había pensado que no era su lugar meterse, que era drama entre Brittany y Charlotte, y ella no quería involucrarse, pero que últimamente Brittany había estado haciendo cosas similares con otras personas, inventando historias y manipulando situaciones, y Danielle se había dado cuenta de que Brittany era tóxica y no podía quedarse callada por más tiempo. Me dijo que había roto su amistad con Brittany y que sentía horrible haber permitido que todo esto pasara. Le pedí a Danielle que me enviara las capturas de pantalla. Necesitaba tener esa evidencia, y ella accedió inmediatamente. También me dijo que estaría dispuesta a hablar con Charlotte directamente, si era necesario para confirmar que los mensajes eran reales. Salí de esa cafetería, sintiéndome una mezcla extraña de vindicación y furia absoluta. Por un lado tenía la prueba de mi inocencia. Podía limpiar mi nombre y mostrarle a Charlotte y a todos los demás que yo había sido la víctima de una mentira cruel, pero por otro lado, nada de eso me devolvería mi matrimonio, ni los meses de sufrimiento que había pasado. Lo primero que hice fue contactar a Charlotte. Le envié un mensaje diciendo que necesitaba hablar con ella urgentemente, que tenía información importante que ella necesitaba ver, y sorprendentemente ella accedió a encontrarse conmigo. Nos vimos en un Starbucks cerca de donde ella estaba viviendo ahora, y cuando llegó pude ver que también había estado sufriendo. Se veía cansada y triste, pero todavía había esa dureza en sus ojos cuando me miró. No perdí tiempo con preámbulos. Saqué mi teléfono y le mostré las capturas de pantalla que Danielle me había enviado. Vi el momento exacto en que Charlotte entendió lo que estaba viendo. Su cara pasó de confusión a shock a horror absoluto mientras leía los mensajes de Brittany, admitiendo que había inventado toda la historia. Empezó a temblar, las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, y susurró una y otra vez: «No puede ser real, esto no puede ser real». Le expliqué cómo. Había conseguido los mensajes, le ofrecí el contacto de Danielle para que pudiera verificar todo directamente, y lentamente Charlotte fue procesando que su mejor amiga, la persona en quien más confiaba en el mundo, había destruido su matrimonio con una mentira deliberada. Charlotte colapsó completamente. Empezó a llorar inconsolablemente, diciendo que lo sentía mucho, que había sido una idiota, que nunca debió haberme desconfiado, que había arruinado todo por creerle a Brittany. Me suplicó que la perdonara, que intentáramos arreglar las cosas, que podíamos empezar de nuevo y olvidar todo esto. Y la cosa es que parte de mí, una parte muy pequeña, quería decirle que sí, que podíamos intentarlo otra vez porque todavía la amaba en algún nivel, pero la parte más grande de mí, la parte racional, sabía que las cosas nunca podrían volver a ser como antes. Le dije a Charlotte que apreciaba su disculpa, pero que el daño ya estaba hecho. Le expliqué que ella había elegido creerle a Brittany por sobre mí, sin darme ningún beneficio de la duda, que había terminado nuestro matrimonio por mensaje de texto, sin siquiera intentar investigar la verdad, y que eso mostraba una falta fundamental de confianza que no podía ser reparada. Le dije que incluso si intentáramos volver, yo siempre recordaría que cuando las cosas se pusieron difíciles, ella no me defendió, no confió en mí, y eligió a su amiga manipuladora por sobre su esposo. Charlotte continuó suplicando por otra oportunidad, pero yo me mantuve firme en mi decisión. Nos despedimos,
Y esa fue la última vez que hablé directamente con Charlotte. Lo que hice después fue contactar a todos los amigos mutuos que habían escuchado la versión de Brittany y les mostré las capturas de pantalla. Uno por uno, las personas que me habían juzgado y cortado contacto comenzaron a disculparse conmigo, admitiendo que habían sido injustos y que sentían no haberme dado el beneficio de la duda. Fue satisfactorio en cierto modo recibir esas disculpas y ver cómo la gente se daba cuenta de quién era realmente Brittany, pero también era agridulce porque ninguna disculpa podía devolverme mi matrimonio o el tiempo perdido. La historia de las mentiras de Brittany se esparció por nuestro círculo social como pólvora. La gente comenzó a compartir sus propias experiencias con el comportamiento manipulador de Brittany. Otras mentiras que había contado, otros dramas que había causado, y básicamente Brittany quedó completamente aislada socialmente. Nadie quería ser su amigo. Fue bloqueada de grupos sociales y eventos, y según me contó Amanda, otra amiga mutua que me mantenía actualizado, Brittany empezó a hacer posts dramáticos en redes sociales sobre cómo todos la habían traicionado y cómo era la víctima de una campaña de difamación injusta. Era casi cómico verla jugar a la víctima cuando ella había sido la arquitecta de todo el desastre. Amanda también me contó que las cosas se pusieron peor para Brittany en otros aspectos de su vida. Aparentemente el drama llegó a su trabajo de alguna manera. No sé exactamente cómo, pero básicamente su reputación quedó tan dañada que terminó siendo despedida. Algo sobre crear un ambiente de trabajo tóxico. ¿Y Charlotte? Bueno, Charlotte se mudó de vuelta con sus padres después de todo el escándalo. Amanda me dijo que la mamá de Charlotte estaba furiosa con ella por haber destruido su matrimonio, por creerle a Brittany, y que Charlotte básicamente pasó meses siendo criticada por su propia familia por haber sido tan estúpida. En algún momento, Charlotte intentó reconciliarse con Brittany, supongo que porque era lo único familiar que le quedaba después de perder todo lo demás. Pero según Amanda, Brittany la rechazó de forma cruel, culpándola por no haberla defendido lo suficiente, cuando todos descubrieron la verdad. Así que al final todos perdieron algo, supongo. Charlotte perdió su matrimonio, su credibilidad, el respeto de su familia y eventualmente hasta su amistad con Brittany. Brittany perdió todos sus amigos, su trabajo y su reputación. Y bueno, yo perdí mi matrimonio con la mujer que amaba. Perdí años de mi vida. Y aunque eventualmente mi nombre fue limpiado, el daño emocional ya estaba hecho. La diferencia es que yo no tuve la culpa de nada, y eventualmente pude empezar a reconstruir mi vida sin toda esa carga de mentiras. Han pasado como 6 meses desde que todo se reveló, y honestamente estoy en un lugar mucho mejor ahora. Tengo un trabajo que me gusta. He estado saliendo en citas casualmente sin apresurarme a entrar en nada serio, y he aprendido mucho sobre la importancia de establecer límites y no tolerar a gente tóxica solo para mantener la paz. Todavía pienso en Charlotte a veces, no voy a mentir, pero ya no con esa tristeza aplastante que sentía antes, sino más bien con una especie de aceptación de que algunas cosas simplemente no están destinadas a funcionar sin importar cuánto las quieras. La semana pasada me encontré con Charlotte por casualidad en el supermercado. Fue incómodo por un segundo, pero nos saludamos con educación, preguntamos cómo estaba el otro con esa superficialidad que usas con extraños, y seguimos cada uno con nuestras compras. Y la verdad es que no sentí nada, ni rabia, ni tristeza, ni nostalgia, solo una especie de vacío neutral. Supongo que esa es la forma en que sabes que realmente has seguido adelante, cuando la persona que alguna vez fue tu mundo se convierte en solo otra cara en el supermercado. No sé si Charlotte alguna vez se perdonará a sí misma por lo que pasó, y honestamente eso ya no es mi problema. Yo hice mi parte, limpié mi nombre, y ahora estoy enfocado en construir una vida que valga la pena sin toda la toxicidad que me mantuvo atrapado por tanto tiempo.